Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico Hombres de Verdad. Estamos muy contentos de tenerles aquí y esperamos que estén disfrutando nuestro estudio. Aunque bien estamos estudiando la palabra de Dios que se aplica a todo el mundo, siempre le buscamos alguna aplicación especial para los varones. Sin embargo, obviamente la verdad es la verdad y le sirve a todos. En esta ocasión estamos desarrollando un estudio del libro de Romanos y les invitamos a que vayan buscando en sus Biblias el libro de los Romanos. En esta ocasión, como vieron brevemente, vamos a estar viendo capítulo 1, versículos 8 al 15, y vamos a hablar un poquito del corazón de Pablo, lo que él expresa en su corazón en este pasaje que no es muy largo y sin embargo tengo miedo de no poder terminarlo en el tiempo que tenemos, pero sí creo que sí lo vamos a poder terminar. Así que estamos muy contentos de todos los que están aquí presentes y sin más ni más, ¿qué tal si oramos primero y luego leemos el pasaje que queremos estudiar en esta noche? Y antes de orar, recuerde, si le gusta lo que está viendo, dele me gusta, oprime el botón de me gusta aquí, suscríbase a nuestro canal también para recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Y habiendo dicho eso, oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por acompañarnos, por estar con nosotros, ser nuestro Dios y por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y agradecemos mucho, Señor, la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Y queremos, Señor, aprender algo que nos sirva para nuestras vidas, Señor. Así que pedimos que nos hables. Padre, tú eres el que nos habla, tú eres el que nos enseña a través de tu Espíritu Santo. Y pedimos que tú hagas eso con libertad hoy y ayúdame a mí a permanecer fiel en todo momento a tu palabra. Y esto pues te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Muy bien. En Romanos capítulo 1, versículos 8 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien, Pablo, aquí empieza, la semana pasada vimos la introducción donde Pablo da unas palabras de salutación y en medio de esas palabras de salutación dijo muchas cosas que valía la pena examinar minuciosamente, pero aquí él empieza ahora a dirigirse a los destinatarios de esta carta, que son en este caso los romanos, y él empieza a decirles por qué, empieza a explicar pues, por qué les está escribiendo. Y antes de continuar, vamos a repasar un poquito el tema del libro de Romanos. Este libro, como les mencioné la semana pasada y ya por las últimas 2 semanas, tiene que ver con la revelación de la justicia de Dios. De eso trata el libro. Y el libro tiene pues su pasaje clave en Romanos 1, 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, aquí viene, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otras palabras, este libro me dice cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio de Dios. De paso nos dice, eh, de paso nos dice también cómo ser justos, cómo podemos llegar a ser justos. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso en mente cuando vamos estudiando los diferentes pasajes.
¿Cómo puede el hombre ser justo? Y las palabras claves son justicia, que aparece unas 35 veces, justo y justificación, y otras palabras relacionadas que aparecen muchas veces en este eh, um, libro. Y este bosquejo se lo van a saber de memoria para cuando terminemos, porque lo voy a repetir muchas veces. Y eso es importante, ¿por qué? Porque así el día de mañana ustedes le dicen, ¿de qué trata el libro de los Romanos? Y usted le puede decir, mire, en 5 minutos esto es lo que trata el libro. Es la revelación de la justicia de Dios. Capítulo 1 al 8 es la revelación de la justicia en la salvación. Los primeros 4 capítulos hablan de la salvación de los pecados que individualmente cometemos. Los capítulos 5 al 8 habla de la salvación del pecado, singular, la naturaleza pecaminosa. La segunda mitad del libro es más aplicación, cómo vivimos esa salvación, y entonces nuestra forma de vivir, de expresar esa salvación es a través de lo que la Biblia llama la santificación. Mi vida va librándose poco a poco de ese poder del pecado, la santificación. Y los capítulos 9 al 16 es la revelación de la justicia en la santificación. Y a capítulos 9 al 11 es la santificación rechazada por el judaísmo, y los capítulos 12 al 16, la santificación reproducida por la iglesia. Entonces entramos a nuestro pasaje en materia de hoy. Primeramente vamos a ver cuál era el interés de Pablo, es lo primero que él dice. Dice, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, y aquí viene, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, ¿cuál es el interés de Pablo? Dice, yo quiero irlos a visitar. De eso trata este breve pasaje, el tema central es ese. Yo quisiera tener un próspero viaje para ir a vosotros. Esa motivación de ir a Roma viene como resultado de un despertar personal, en el sentido de que Pablo siente, o sea, le despierta el deseo de ir a Roma cuando se entera de cómo están viviendo los hermanos cristianos en la ciudad de Roma. Versículo 8 que dice, eh, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros, y que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo siente el deseo de ir a Roma por oír de la fe de los creyentes de esa ciudad. Y eso, el oír, cuando él oye, hey, los hermanos están siendo fieles allá en la ciudad, la capital del imperio de Roma, eso motiva a Pablo a dar gracias. Y por eso vemos que aquí él dice, versículo 8, por primeramente doy gracias a mi Dios, es lo primero que dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por respecto de todos vosotros. Pablo siente el deseo de dar gracias a Dios, y esto es algo que Pablo hace con cierta frecuencia. Él muy frecuentemente da gracias a Dios por aquellos a quienes él les escribe. Y ustedes tienen en pantalla varios ejemplos, como 1 Corintios. Si lo buscan, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios por los corintios, vean en Filipenses el capítulo 1, versículo 3, dice la escritura de la siguiente manera, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 5, 18, vemos que esto es parte de la filosofía de Pablo y el mandamiento que nos da de dar gracias a Dios en todo. Primera Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, se supone que el cristiano debe ser una persona agradecida. Y cuando Pablo escucha de los cristianos en Roma, él no los conoce porque no los ha ido a visitar. Es una iglesia que él no fundó, pero él tiene interés en conocerla, en ser parte de esa comunidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él dice, hey,
oigo de ustedes y eso me hace darle gracias a Dios. Y esto es parte pues de la filosofía de dar gracias a Dios en todo. La fidelidad de los romanos era tal que su fidelidad se divulgaba por todo el mundo. Entonces, eso es una frase interesante. Y aquí él muestra pues que él tiene el profundo deseo de ir, ¿no? Eh, Me estoy adelantando un poquito. Él tiene profundo deseo de ir, pero él realmente está admirado de ver que la, la fidelidad de estos romanos se conoce por todo el mundo. Ahora, esto hay que mencionarlo porque siempre va a haber aquellos que dicen, oye, eso no puede ser verdad, porque mira, el Evangelio no se conocía en América, porque no habían descubierto América todavía, y no se conocía en la mayor parte de África. Tampoco se conocía en la mayor parte de Asia. Así que eso no puede ser cierto, sé que se conocen por todo el mundo de la Biblia, viste que la Biblia se contradice, ¿no? Y usualmente lo dicen en este tono. Es que en la Biblia no puede ser completamente verdad. Bueno, ok. La gente a veces no se cierra se pone a ver detallitos sin ver el cuadro de lo que está diciendo Pablo. Ahora, cuando él dice todo el mundo, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que había recorrido todo el globo terráqueo? Pues no. Ahora bien, hay veces que en la Biblia, cuando dice todo, sí significa todo sin excepción. Todo sin excepción. Por ejemplo, desconocen el famoso versículo Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y aquí viene, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando ahí dice todo aquel, es todo el mundo sin excepción, ¿verdad? Todo el que crea, no importa quién sea, no importa de qué fondo, ahí es todo sin excepción. Ese es el uso del lenguaje y está bien entenderlo así. Eh, um, no hay excepción a esa promesa. Eh, en ese sentido se usa el todo. Pero hay otras veces que la palabra todo significa no eso, no todo sin excepción, sino que significa todo lo que se conoce o todo lo que razonablemente pudiera esperarse. ¿Cómo así, Enrique? ¿Qué significa eso? Déjeme darle un ejemplo. Supóngase que mi carro se dañó y yo fui a buscar unas piezas de repuesto en varias tiendas para ver en cuánto lo encontraba. Y yo me encuentro con usted en la calle y dice, oye, ¿qué has hecho? Mira, me he pasado el día yendo por todo Santiago a buscar el repuesto y no lo encontré. Okay. Si yo le digo eso a usted diría, bueno, tú no pasaste por mi casa, así que no fuiste por todo Santiago. ¿Usted diría eso? Por supuesto que no, porque ese no es el sentido de lo que estoy diciendo. O si usted llega a la casa y, y se encuentra con su esposa, ¿verdad? Y le dice, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Dice, me he limpiado toda la casa ¿no? De piso a techo. Y usted va y dice, bueno, mira, ve, usted diría que, mira, aquí detrás de la puerta del closet te faltó una esquinita. Es eso lo que ella quiso decir, que se había trepado al techo y lavado el techo y se había levantado todas las hojas de zinc para limpiarlas y había movido todos los muebles. Eso no es lo que quiso decir. Quiso decir que todo lo razonable, lo que tú podrías esperar razonablemente que se limpiaría, lo había limpiado. El ejemplo anterior de los repuestos. Todos los lugares que usted razonablemente esperaría que yo fuera a buscar mis repuestos, a eso fui. No quiere decir que fui a todas, absolutamente todas las tiendas posibles, en todas las posibles calles. ¿Me explico? Eso se lo menciono porque hay varias ocasiones en la Biblia donde eso ocurre. Y no quiero que se confunda. O si alguien le pregunta, quiero que usted tenga respuesta. Esa es la respuesta. No es que acuérdese que la Biblia está escrita para gente y la gente habla así. Nosotros hablamos así. No es una mentira. Ni siquiera se diría que es una exageración. Aunque sí es una exageración técnicamente hablando. Técnicamente estoy exagerando. No fui a todas las tiendas. No fui a todas, fui a las que razonablemente se esperaría
que fuera, pues, ¿no? Así que vean, cuando vean un versículo así, por ejemplo, hay otro versículo en Hechos que dice que esta gente que ha trastornado todo el mundo, bueno, todo el mundo, donde ellos se conocen, han trastornado su mundo. No es que han trastornado todas las regiones geográficas del globo terráqueo, no es eso lo que significa. Así que nada más tenga eso en mente y no permita que eso le confunda, por favor. Porque ese es el sentido aquí. Cuando dice, ¿verdad? Vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, donde se habla de cristianismo, se conoce de los romanos. Eso es lo que está diciendo. Donde la gente ha mencionado el cristianismo, se conoce, oye, en Roma hay cristianos. De hecho, Pablo se enteró de que había cristianos en Roma. Prueba fehaciente. Pablo mismo se enteró porque lo oyó. Porque donde había gente hablando de cristianos, se mencionaba a Roma como parte. Y no es de extrañarse, Roma es la ciudad capital del imperio, la ciudad probablemente podría decirse que la más importante del imperio. No es de extrañarse que, hey, hasta en Roma hay cristianos. No me extrañaría que eso fuera tema de conversación. Y entonces esto despierta en Pablo, ahora sí volviendo a nuestra presentación, un deseo profundo. Pablo tiene el deseo profundo de visitarles. Él quiere ser parte, quiere tocar esa comunidad, pero ha tenido problemas. Él no ha podido llegar. Y si ustedes ven en Romanos 16, 22, y esto se lo puse en la pantalla, en Romanos 16, 22, Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. En otras palabras, cuando él escribe esta carta, él ya había tratado de ir a Roma más de una vez. Y él algo se lo había impedido. Aquí mismo en el pasaje que estamos viendo, en el versículo 13, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Él tiene ese deseo y el deseo es persistente. Ese deseo no lo deja tranquilo. Él quiere ir a Roma. Y por eso él en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tiene un deseo con propósito y él está primero orando por ellos y esa oración incluye la petición, hey, quiero ir a visitarlos, quiero ir a visitarlos, quiero ir a visitarlos, pero no había podido llegar, no había podido llegar. Y, pero él no quiere ir nada más de visita por turistear. Él tiene un propósito. Él quiere hacer algo específico cuando llegue a Roma. Y es lo que él dice aquí. Cuando llegamos al versículo 11, él dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahora yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo me topé con este versículo, honestamente yo no estaba seguro qué significaba. Porque cuando usted y yo vemos la frase don espiritual, de una vez empezamos a conjurar ciertas imágenes que pueden no necesariamente ser el sentido que Pablo tiene aquí. Y aquí es donde algunos grupos se desvían, ¿no? Y por eso quiero hacer este pequeño paréntesis aquí. Cuando algunos vienen y dicen, miren, algún don espiritual, viste, la salvación de ellos les faltaba algo. Necesitaban un don espiritual para que se confirmara su salvación y estuviera completa. ¿Ves? Una segunda bendición y empiezan a hablar por ahí. ¿Es eso lo que está hablando Pablo? Pues le digo que no. No es eso a lo que se refiere. Algunos van más allá y dicen, mire, si Pablo pudo ir, algunos dicen, bueno, don espiritual tiene que ser obligatoriamente uno de los dones del Espíritu. Y si Pablo podía ir y comunicarle un don del Espíritu a esta gente, eso quiere decir que nosotros los creyentes podemos hacer eso también. Yo puedo ir donde otro y comunicarle un don del Espíritu. Ahí no dice don del Espíritu, dice un don espiritual. Yo soy de los que cree que los dones del Espíritu los da el Espíritu y no los da el hombre.
Así que yo no caigo en ese ámbito. Y tampoco creo que mi salvación está incompleta, más bien estamos completos en Cristo, no me hace falta nada. Necesito solamente dejar que el Espíritu Santo me llene para estar controlado por el Espíritu y tengo los dones espirituales que el Espíritu quiere que yo tenga, no lo que a mí me gustaría tener. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Porque la interpretación, tratar de interpretar de que esto don espiritual que habla aquí es un don del Espíritu, eso es forzar el lenguaje, no es el sentido natural del lenguaje. Y a veces le he dicho eso a alguna gente, dice, pero tú te estás sometiendo a reglas de hombre porque estás siguiendo las reglas del lenguaje. ¿Quién inventó el lenguaje? Dios inventó el lenguaje, no el hombre. Dios le dio el lenguaje al hombre, no el hombre lo inventó. Y las reglas que tenemos el lenguaje en nosotros, nuestra forma de entender el lenguaje que usamos. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Pero, ¿qué entonces quiere decir Pablo? Lo que Pablo quiere decir lo explica en el versículo siguiente. Eso es lo que pasa. La gente saca un versículo sin leer el contexto. Él lo explica y se lo voy a ampliar de luego nuevamente. Vean el versículo otra vez. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Punto y coma. Y dice, esto es. Esto es significa lo que dije anteriormente, esto es lo que quiero decir. Nosotros hoy día diríamos en otras palabras. Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál es el don espiritual que Pablo quiere transmitir? Él quiere ser mutuamente confortado por la fe que tenemos en común. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Yo quiero pasar tiempo con ustedes, que ustedes pasen tiempo conmigo y nos edifiquemos mutuamente, nos demos un bien espiritual, nos comuniquemos un bien espiritual mutuamente, ¿verdad? Por medio de la fe que tenemos en común. Y cuando aquí dice la fe, no es la fe que yo puse en Cristo para ser salvo, no está hablando de esa fe, está hablando de todo el conjunto de cosas, de enseñanzas que Dios nos ha dado. Nosotros decimos eso, nuestra fe está en este libro que está aquí. Aquí está mi fe. Todo lo que el conjunto de lo que Dios me ha dado para mi vida espiritual está en este libro. Entonces, ¿cómo podríamos decir esa misma cosa? Y no quiero cambiar lo que dice la escritura, pero solo quiero darles una forma de entenderlo diferente. Para comunicaros un don espiritual, quiere decir para compartir la palabra de Dios. Porque eso nos consuela. Una de las cosas que hace la palabra es nos consuela. Esa es una de las funciones que cumple la palabra de Dios. Y, y él lo explica otra vez en el versículo 12. Pero si usted todavía no me cree, ¿verdad? Él quiere comunicarles algún beneficio espiritual, no adelante. Él dice, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Esa palabra confirmar lleva el sentido de afirmar, establecer, arraigar. Pablo quiere predicar la palabra de Dios para confirmar, para arraigar, para establecer, ¿cómo se llama? Estabilizar a los creyentes. En otras palabras, es lo que quiere ayudarlos a que maduren, a que maduren. Otra vez, pero es que, ¿cómo puedes decir eso? Vea lo que dice Romanos 16, 25 al 27. ¿Qué es lo que me puede confirmar a mí? ¿Qué es lo que me puede confirmar? Porque aquí también hay que decirlo, digo, algunos grupos que no quiero mencionar porque básicamente es la Iglesia Católica, y esto no es una crítica, esto es lo que ellos creen, no lo estoy criticando, esto es lo que ellos creen que después de la salvación, o más bien, ellos creen después del bautismo, debo decir, la obra del bautismo se completa por medio de otro acto que ellos le llaman confirmación y usan versículos como este para decir, viste, de eso está hablando. No, pero ok, en eso estamos en desacuerdo, vamos a dejarlo ahí.
¿Qué dice aquí Romanos 16, 25 al 27? Hágase la pregunta, ¿qué me puede confirmar? Dice aquí, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al que puede confirmaros, ¿quién? Jesús. ¿Cómo lo hace? Según mi evangelio, de acuerdo a mi evangelio y según la predicación de Jesucristo, la revelación del misterio. Y luego el versículo 26 te remacha que eso es por las escrituras. ¿Qué don espiritual quiere comunicar Pablo? La palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios ese es el medio que Dios usa para que Jesús nos confirme, ¿no? Y cuando dice nos confirme no quiere decir que me faltaba algo, me da estabilidad, me arraiga en el Evangelio. Ya no soy inconstante. ¿Ustedes han oído esas frases en otros escritos de Pablo? No me puede llevar el viento de aquí para allá porque he sido confirmado en el Evangelio. Nadie me quita lo que sé. Pueden quitar lo que poseo y me pueden quitar hasta la vida, pero nadie me puede quitar lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Que Jesucristo me salvó por su sangre derramada en la cruz y que por creerlo y confesarlo, yo soy salvo. Nadie me puede quitar eso. Estoy confirmado. ¿Me explico? Y otras cosas de la Biblia me confirman que estoy en el cuerpo de Cristo, no fuera de él. Porque veo otras cosas que dice la Biblia y veo que eso es verdad en mí. Así me confirmo. ¿Lo ven? Y si la palabra de Dios me muestra algo que yo no estoy haciendo y yo cambio, eso me confirma. Ahora sé que soy parte de la familia de Dios porque Dios me ha hecho cambiar. ¿Lo ven? No la iglesia, no la predicación del pastor, no lo que piense, no, sino que Dios me ha hecho cambiar. ¿Cómo lo hizo? Por la predicación de la palabra. ¿Cuál es el don espiritual que Pablo quería comunicar? Él quería comunicar la palabra de Dios. No tratemos de inventarle la quinta pata al gato. No está hablando de otra cosa. Y yo sé que hay algunos grupos que quisieran hacerle pensar que sí, que él está hablando de alguna otra cosa, pero no voy a perder tiempo hablando de eso porque eso no es de lo que está hablando Pablo. Solamente tenga eso en mente. Y entonces Pablo ahora empieza a hablar de sus intenciones cuando llegue allá a Roma. Y empieza describiendo unos intentos frustrados por ir a Roma, porque mire, ve el versículo 13, lo mencionamos antes, ¿verdad? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo empieza a decir, estas son mis intenciones cuando voy. Primero dice, es un propósito, comunicarles un don espiritual para que queden confirmados. Pero mi intención también es llevar fruto con ustedes. Vamos a hablar de eso en un momento. Primero quiero enfocarme en el hecho de que Pablo había querido ir varias veces a Roma y dice aquí que había sido estorbado. Él tenía intentos frustrados de ir a Roma. Pablo tenía una estrategia misionera la cual él siempre usaba. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Él iba a una ciudad clave, se encontraba con personas clave para fundar una iglesia. Y entonces, siendo una ciudad, cuando digo ciudad clave, una ciudad, digamos, hoy día la llamaríamos un centro urbano, una ciudad populosa, una ciudad céntrica, una ciudad bien ubicada, que tuviera influencia sobre otras regiones. Y ahí fundaba la iglesia que él quería fundar, con personas clave, y entonces les ayudaba a crecer. Y una vez que esa iglesia estaba establecida, esa iglesia entonces podía ir a las regiones aledañas e influir con el evangelio. ¿Lo ven? Él iba a un centro urbano con mucha gente, cosa de tener una iglesia que pudiera ser fuerte
y esa iglesia entonces ir a las diferentes regiones. Esa era la estrategia misionera de Pablo. Y esto ahora les voy a decir, yo sé que no estamos estudiando las opiniones de Enrique, pero les voy a decir mi opinión personal. Esa estrategia creo que todavía funciona. Esa es mi opinión personal. Tómelo o déjelo, ¿verdad? Pero era la intención de Pablo entonces ir a Roma, una de las ciudades más influyentes de todo el mundo. Por supuesto que quiero ir a Roma a comunicar un don espiritual y tener fruto allá, porque entonces ahí pueden haber, ellos pueden influir sobre muchas otras ciudades alrededor. Así que Pablo definitivamente quería hacer eso, pero había sido estorbado. Él dice, Pablo había sido estorbado en sus intentos por ir a Roma. Y pensando sobre esto, puedo pensar en por lo menos tres, vamos a decir, tres agentes que pudieron estorbar a Pablo. Tres, vamos a decir tres personas, pues tres agentes, porque es a través de la agencia de estas personas que se estorbó a Pablo. Uno de ellos, tal vez le sorprenderá, pero Pablo fue estorbado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba ocupado haciendo ministerio. Estaba ocupado llevando el evangelio en muchos lugares de una región que se llama Asia Menor. Esa región de Asia Menor mayormente es lo que hoy día conocemos como Turquía. Y Pablo dejó una influencia inmensa en toda Asia Menor. Y Dios no le permitió salir de ahí hasta que hubiera terminado la misión que Dios quería que tuviera allí. Si usted quiere, vamos a ver un poquito de cuál era esa misión. Le invito a que busque conmigo Romanos capítulo 15, versículos 19 al 24. Romanos 15, vamos a leerlo del 19 al 24 y aquí usted va a ver la misión que tenía Pablo, que Dios le había dado. Él dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que, vea, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Y vea, brinque al versículo 22. Versículo 22 dice, por esta causa, ¿ve? ¿Qué he hecho? Dice, desde Jerusalén hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio. Y dice, versículo 22, por esta causa, por estar haciendo eso, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Así que Dios le puso un impedimento que no, espérate, Pablo, no has terminado. No puedes ir a Roma todavía. Así que eso es interesante, que hay veces que Dios es el que nos cierra la puerta. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y queremos hacer algo que sabemos que es la voluntad de Dios, pero Dios mismo dice, no, todavía no. Es necesario que tú completes otra misión primero. Y aquí le doy un ejemplo personal, o sea, yo me fui de Panamá a los Estados Unidos en 1989 con la intención de estudiar en un instituto bíblico, lo cual hice. El instituto bíblico era de 4 años. Mi plan era ir por unos 5 años. Y bueno, sabe que hay cosas que no pasan, no salen exactamente de acuerdo al plan, pero ya estábamos en el sexto año, íbamos para el séptimo año estar allá. Y en ese momento, tanto mi esposa como yo sentimos que, bueno, tal vez este es el momento en que Dios nos va a permitir regresar a Panamá para, bueno, para lo que hemos aprendido, ponerlo en marcha por allá. Y estuvimos orando y era una conferencia misionera y cuántas cosas, y muchas cosas pasaron, pero en esas conferencias misioneras usualmente Dios tocaba nuestros corazones y mucha gente decía, sí, he sentido el corazón ir a tal lado, y muchos de mis compañeros en el instituto, ¿verdad? Uno se fue a la India, otro se fue a un pueblito en el estado de Illinois, otro se fue a una ciudad grande en el sur de Estados Unidos, etcétera. Otro fue misionero a Australia y así sucesivamente, varios que yo vi. Y yo sentía, no, mira, yo creo que este es el momento en que Dios nos va a indicar que nos regresemos a Panamá.
Y lo que hizo Dios fue que le indicó a un compañero mío que se fuera a Panamá. Y a mí no me dijo que me fuera para ningún lado. Y fue interesante, un poco difícil, ¿verdad? Pero, hey, ¿qué íbamos a hacer? ¿Pelear contra Dios? ¿Para qué? Total, es difícil ganarle a Dios, vamos a decirle así, ¿verdad? Así que me identifico, en otras palabras, con la situación de Pablo. Dios tenía una misión que Pablo tenía que completar y él no la había completado y dice, todavía no puede ir a Roma. Yo creo que yo entiendo un poquito de eso porque yo así me sentí, digo, yo no, les confieso que yo no sé todos los planes de Dios, pero entendí que ese no era el momento para mí regresar. Así que Dios es uno de los agentes que estorbó a Pablo en su ida a Roma. Otro, que no tengo un versículo que me diga de que esto ocurrió así, pero sabemos que Satanás también estorba los planes de Dios. Porque, de hecho, esa es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es esto. Dios quiere moverse en esta dirección y cuando Dios empieza a moverse, Satanás empieza a poner obstáculos y estorbos. Así que no podemos descartar, vamos a decirlo así, aunque no tengo un versículo que le diga aquí Satanás me estorbó para ir a Roma, no tengo un versículo que diga eso, pero entendemos, no podemos descartar que Satanás también estorba la obra de Dios porque él está opuesto a lo que es de Dios. Y si bien no puedo darles un ejemplo de que aquí Satanás estorbó a Pablo para que no fuera a Roma, una cosa sí sé, si Satanás lo estorbó, esta no sería la única vez, porque en otra vez, vean conmigo, por favor, 1 Tesalonicenses 2:18, dice Pablo, por lo cual, y esto está hablando a los tesalonicenses, y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así que si Satanás lo estorbó para ir a Roma, no hubiera sido la única vez porque estorbó a Pablo en otras ocasiones. Y hay varios ejemplos de eso, además que no tengo un ejemplo que diga que lo estorbó de ir a Roma. Pero a veces, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, el que nos estorba es el diablo. O sea que a veces Dios nos estorba, pero a veces es el diablo. Y francamente a veces es difícil distinguir cuál es el que cuál de los dos es el que me está estorbando. Pero hay un tercer factor, hay un tercer agente que pudo haber estorbado a Pablo. ¿Y cuál sería ese tercer agente? El mismo Pablo, por sus propias decisiones. El mismo Pablo, por sus propias decisiones. ¿Y por qué le digo esto? Miren, al final de su tercer viaje misionero, Pablo sabía que le era necesario ir a Roma. Él ya lo sabía, Dios le había dado esa convicción cuando él va terminando su tercer viaje misionero. En Hechos capítulo 19, el versículo 21, dice de la siguiente manera. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Así que ese deseo ya Dios se lo había estado poniendo en su corazón después de recorrer Macedonia es donde estaba Corinto, era Acaya, él dice, quiero volver a Jerusalén, pero después tengo que ir a Roma. Saben, el mismo Señor le había dicho a Pablo que él era necesario que fuera a Roma. Venga conmigo a Hechos capítulo 23, versículo 11. Dice aquí, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras, Pablo tenía ese deseo de ir a Roma y ese deseo venía de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pablo, como leímos en Hechos 19:21, decidió que primero tenía que ir a Jerusalén. Él dice, primero tengo que ir a Jerusalén. Otra vez, Hechos 19, versículo 21. Dice Pablo allí, yo creo que lo acabamos de leer, ¿verdad? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén.
leyendo la historia, no fue un capricho de Pablo ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén porque quería dar testimonio a sus hermanos judíos, de que él no era un apóstata de la fe, de que él no era un hereje. Él predicaba el Mesías que ellos, los judíos, estaban esperando. Y él entonces quería ir a cumplir con el rito de purificación para que entonces vieran, yo soy un buen judío y les estoy predicando a el Señor Jesucristo. Esa era su intención. Su intención no es mala. Su intención no es mala. Pero él tiene la convicción, tengo que ir a Roma, pero él dice, no, pero tengo que ir, yo siento también en mi corazón pasar por Jerusalén primero. Y Dios le dice, mira Pablo, no vayas porque no te va a ir bien. Y aquí está, vamos a leer un pasaje un poquito extenso, pero esta es la advertencia que Dios le da. Capítulo 21 de Hechos dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que le decían, mira, el Señor nos está diciendo, eh, eh, no vayas a Jerusalén. Y dice el versículo 5, cumplido aquellos días, salimos y acompañándonos todos con sus fuerzas, perdón, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así que Dios le advirtió a Pablo, Pablo, si vas allá te van a arrestar y ya no vas a ser un hombre libre. Y Pablo, si siguen leyendo, él dice, mire, yo estoy dispuesto a morir por dar buen testimonio a mi gente. Solo antes de proseguir, solo quiero hacer una salvedad. Dios no le prohibió a Pablo que fuera a Jerusalén. Eso, si Dios se lo hubiera prohibido y Pablo va, eso sería desobediencia. Pero Dios le permitió que escogiera a Pablo. Y Pablo, por su celo de predicarles el evangelio a los judíos, dice, yo tengo que ir porque yo tengo que guardar mi testimonio delante de mis hermanos judíos. No necesariamente ahí en Jerusalén, sino donde quiera que fuera. Creo que esa era la idea de Pablo. Pero sí, que lo vieran en Jerusalén, que vieran que él es un buen judío, que él no es un apóstata, un hereje o lo que fuera. Y ese le pesa tanto en su corazón que yo estoy dispuesto a que me metan preso, pues. Y Dios le permite que escoja eso. Y eso le estorbó. Porque pasó años en la cárcel. Años. Y yendo de aquí para acá. Y lo trataron de matar en la cárcel. O sea, sigue leyendo el libro de los Hechos. Usted va a ver todas las peripecias que pasó. Y eventualmente, con el paso del tiempo, sí fue a Roma. Pero ya no fue como, ¿sabe?, encaminado por una iglesia como misionero a ir a predicar a Roma, sino que fue en cadenas. De hecho, hace unos meses atrás estábamos estudiando cómo fue el viaje de Pablo a Roma. Así que se cumplió la voluntad de Dios. Vas a ir a Roma, no te preocupes, vas a ir a Roma. Pero él no fue tal vez de la forma en que Dios hubiera preferido. Así que tenemos esos tres agentes que pueden estorbar nuestro ministerio. Y este es el momento de tal vez hacer un comentario aquí. Si tú estás viendo que un propósito que tú tienes en la vida se está estorbando,
Probablemente es uno de estos tres agentes que acabamos de mencionar que está estorbándote. Puede ser Dios, puede ser Satanás, puede ser tú mismo. Si es Dios, entonces, ok, Dios está cerrando la puerta. Hay que esperar a que Dios revele qué es lo que Él quiere hacer. Tener paciencia. Dios sabe lo que está haciendo, yo no. Así que, si Dios es el que me está estorbando, solo hay que esperar. Dios abrirá la puerta que Él quiere abrir a su debido tiempo. Y si no es la puerta que yo quería, está bien, porque Dios sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, si es Satanás el que me está estorbando, entonces la Biblia dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Eso está en Santiago capítulo 4, versículo 7, por si quiere anotarlo. Que me toca resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Right? ¿Cómo se resiste al diablo? Mira qué hizo Jesús cada vez cuando lo tentó Satanás. Cada vez que lo tentó Satanás, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. ¿Cómo resistimos al diablo? Con un amuleto, echándome agüita mágica, abriendo la Biblia en el Salmo 91 en la sala. No seamos supersticiosos. La única forma de resistir al diablo es que cuando viene la tentación, decir, escrito está. No voy a violar la palabra de Dios. Punto. Resiste al diablo, dice la Biblia, él huirá de vosotros. Así que si el diablo te está estorbando, métete en la palabra de Dios y usa la palabra de Dios para resistirlo y él huirá de ti. Pero en tercer lugar, si eres tú mismo el que te estás estorbando, entonces, en el caso de Pablo no fue pecado, pero perdóneme si soy un poquito desconfiado, pero si se trata de tú y yo, probablemente es pecado. Perdona, no quiero ofender, pero si mis propias decisiones me están estorbando en mi andar, en mi vida, en mi relación con Dios, probablemente es porque he pecado en algún momento. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. ¿Recuerdan? Primera etapa del crecimiento, arrepentimiento. Actitud de arrepentimiento para que Dios me ilumine. Porque si Dios me ilumina y la iluminación revela que estoy cometiendo un pecado, si no me arrepiento, Dios no me ilumina más. Tan sencillo como eso. Yo sé, es sencillo, no es complicado, pero es difícil de hacer. Absolutamente difícil de hacer. Yo lo reconozco, ustedes lo saben también. Así que tengamos eso en mente. Ahora volvamos a Romanos porque nos falta un trechito ahí de Romanos capítulo 1, los versículos 13 en adelante. Dice aquí, ¿verdad? Estábamos leyendo el versículo 13 de Romanos 1. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que lo que Pablo quiere entre los romanos es llevar fruto. Él lo que quiere es llevar fruto. Pablo buscaba tener algún fruto entre ellos como lo había tenido entre los demás gentiles. En otras palabras, Pablo no solo quería ir a ministrar a los creyentes en Roma, él quería ministrar también a los inconversos para predicarles el evangelio. Y él nos dice por qué. Versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Un deudor es una persona que tiene una deuda con otra persona. Pablo dice, yo estoy en deuda con todos. Ya sean, cuando él dice griegos, está hablando de gente que no es judía. Cuando dice no griegos, está hablando de gente que es judía. O sea, gentil, judío. Yo tengo una deuda con ellos. ¿Cuál es la deuda? Comunicar el evangelio porque me ha sido encomendado. Dios me ha dado esa comisión. Y estoy en deuda. Y también dice a sabios y a no sabios. En otras palabras, los muy educados y los que no tienen nada de educación. En otras palabras, no hay distinción
ni de raza, griego o no griego, no hay distinción, ni de posición social, o sea, sabio o no sabio, no hay distinción. Es interesante ver esto porque a veces nosotros eh, nos sentimos renuentes a predicarle el Evangelio a gente de cierta clase social. Y permítame serles brutalmente franco, honesto en este momento. Muchas veces esa clase social es a la que no le queremos predicar, es la clase de la gente adinerada. Que su Dios es el dinero y ellos no necesitan a Dios. Me equivoco. Todos necesitamos a Dios. Hay otros que puede ser lo contrario, que venga una persona pobre, muy pobre, y dice, ay no, esa gente es chusma, no queremos esa gente alrededor de nosotros. Hey, el Evangelio es para todo el mundo, para todo el mundo. Y así, si tú o yo tenemos la actitud de no predicarle a alguien el Evangelio porque no me cae bien, nosotros somos los que estamos mal, nosotros. Que el Evangelio es para todos. Y Pablo va más allá, dice, no es que debiera predicarse, sino que yo estoy en deuda, en deuda. Yo quiero pagar mi deuda. ¿Cómo pago mi deuda? Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, sin discriminación, sin exclusión. Y tenemos la deuda de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pablo, digo, no, Pablo me habla de ese mandamiento, Jesús habla de ese mandamiento. De los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que cumplen toda la ley. Y nuestra tarea es predicarle el Evangelio a todo aquel, a todo aquel. Juan 3:16 lo citamos antes, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. Romanos 10, versículos 11 al 13 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia de raza, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que esa es nuestra deuda, predicarle el Evangelio a todo aquel, todo aquel. Eh, Ciertamente hay gente que, por ejemplo, me va, por yo ser la persona que soy, hay alguna gente que vamos a compaginar y me va a ser a mí más fácil, me van a escuchar a mí más fácil que a otra persona. Por otro lado, hay gente que por yo ser como soy, jamás van a oírme, jamás me van a hacer caso. Yo he experimentado las dos cosas. Así que me he dado cuenta que, aunque yo estoy en deuda con todo el mundo, no todo el mundo me va a escuchar. Está bien. Eso me lo da Dios para que yo no me desanime. Cuando alguien para nada, no le entré, no pude llegarle, eso es normal. Y hay otra gente que, al contrario, yo le empiezo a hablar y las puertas se abren, es como, yo no sé, es el espíritu, porque no soy yo, te lo aseguro. Pero te lo digo porque lo mismo pasa contigo. Hay gente a la que tú podrás decirle toda la verdad que dice en la vida, pero no te quieren escuchar, por cual la razón que sea. La razón puede ser una razón de peso o una razón ridícula, pero eso ocurre. Por otro lado, hay otra gente que tú eres la persona perfecta para predicar el Evangelio porque así Dios lo ha visto. Igual estamos en deuda con todos. Igual estamos en deuda con todos. Una última cosa, versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa palabra pronto, sabe que pronto es una de esas palabras que tiene varios significados. Cuando se usa como adverbio, dice pronto va a llover o pronto va a amanecer, significa que falta poco tiempo. Es un adverbio, pero aquí no es un adverbio, aquí es un adjetivo. Dice estoy pronto, estoy pronto. ¿A qué se refiere eso? Significa que estoy dispuesto.
y también se podría decir que estoy preparado. Y tengo varios versículos para ilustrar eso. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Y pueden ver, por ejemplo, el Salmo capítulo 57, versículo 7, y van a ver una definición de la palabra pronto como adjetivo en la Biblia. Dice el Salmo 57, versículo 7, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está, ¿qué? Dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Así que ahí se iguala pronto con dispuesto. Otra vez es una característica de la poesía hebrea que hace paralelismo. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Hay un paralelismo, pronto con dispuesto. Así que eso significa, sería una definición de la palabra pronto. Pero también me tomé el trabajo de buscar la palabra que se traduce pronto, aquí mismo en el versículo 15 de Romanos 1, es cómo se traduce en otras partes del Nuevo Testamento. Y ahí en Santiago 1.19, Santiago 1.19, ¿qué dice? Dice, por esto mis hermanos, perdón, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, pronto, dispuesto, listo para oír, tardo, no dispuesto, no preparado para airarse. Así que ese es el sentido en el uso. Y vean lo que dice Mateo 26:41. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. La misma palabra griega, dispuesto. La misma palabra que acá se traduce pronto. Dice, pero la carne es débil. Así que cuando Pablo dice, estoy pronto, pronto a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, está diciendo, estoy preparado, estoy preparado. Y un versículo más, 1 Pedro 3:15, de estar pronto. ¿Qué dice 1 Pedro 3:15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar pronto, estar preparado. En este caso está hablando de explicar por qué tengo fe en el Señor, presentar defensa en el sentido de explicar por qué tengo fe en el Señor. Y Pablo acá está pronto para predicar el Evangelio, eso que creemos. Entonces, las preguntas que tengo para ustedes en esta noche. Pablo oraba todo el tiempo por estos hermanos porque quería verlos. Y quiero verlos, quiero estar con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes. ¿Cómo estamos tú y yo orando? ¿Estamos orando así consistentemente? Soy sincero, si hay un área donde yo creo que estamos todos débiles es la oración. Y estamos muy débiles todos en la oración. Le voy a decir por qué lo sé. Porque ninguno de ustedes aparece los miércoles al culto de oración. Digo, si hay algunos de ustedes que sí aparecen, pero los demás no. Ustedes saben que yo mismo a veces no aparezco. Así que eso va conmigo también. ¿Cómo está tu vida de oración? A ver, no está tan consistente como debiera ser. Segunda pregunta. ¿Qué hay de tus obstáculos en tu vida personal? ¿Estás pasando por obstáculos? ¿Estás enfrentando cosas que te están estorbando? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los que te estorban? ¿Es Dios? Entonces, espera. Dios tiene una respuesta para ti. Pero tal vez es el diablo. Entonces, resístele. ¿Cómo le resistes? Con la palabra de Dios, escrito está. ¿Y si eres tú mismo? Bueno, ¿qué estás esperando para arrepentirte? No sé qué estás esperando. La cosa no va a cambiar si tú no cambias primero. Y cuando digo cambiar, digo cambia de dirección. Si estás yendo en desobediencia, cambia de dirección y empieza a obedecer. No, si no empieza por ahí, las cosas no van a cambiar. Finalmente, estamos listos y dispuestos a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Dios nos encomendó a todos y predicar el evangelio a toda criatura. No, pero yo no soy pastor y yo no soy predicador y si tú eres de Dios, tú tienes testimonio de Dios, porque si no, no fueras de Dios.
La pregunta, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Y segunda, ¿en, en qué cosa estás dependiendo de Dios hoy que Él va a hacer? Si tú no tienes una respuesta así a esas dos preguntas, tú estás fuera de comunión con Dios. Y perdona que te lo diga. Repito, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Hoy. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Si tú no tienes una respuesta, ahorita mismo Dios está haciendo esto en mi vida. Estás fuera de comunión con Él. Y en segundo lugar, ¿qué estás confiando que Dios va a hacer en tu vida hoy? Tal vez no lo haga hoy, pero estás confiando hoy que Él va a hacer esto en tu vida. Tú no tienes una respuesta así, de una vez, así como cuando alguien te pregunta, hey, ¿qué vas a hacer en el trabajo mañana? Y tú dices, no, mañana me toca hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque lo sabes. Si no tienes esas dos cosas, hermano, no estás pronto para predicar el Evangelio, no estás pronto para cumplir la misión de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Él.